A Dios sea toda la gloria. Bueno, queremos ofrecer disculpas, se nos cayó la transmisión, pero seguimos adelante esta mañana compartiendo con todos ustedes este momento tan especial. Y quiero invitarlos a que participemos de la palabra esta mañana. Y hay una escritura que quiero compartir con ustedes. Hoy quiero hablarles de cómo conocer a los falsos y distinguir a los buenos. Oiga bien, ¿cómo conocer a los falsos y distinguir a los buenos? Quiero invitarlo para que esta mañana usted esté atento a la palabra, disfrute de la palabra, le dé la gloria a Dios, abra su corazón a la palabra, porque la palabra de Dios trae para nosotros algo maravilloso, trae un aliciente para el alma, trae una iluminación en nuestro caminar. La palabra de Dios es el código de normas que nos rigen para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En la palabra de Dios encontramos quién es Dios, le conocemos, hallamos nuestro origen y también nuestro destino. Por eso quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 21. Evangelio de Mateo, capítulo 7, el verso 21 al verso 23, que a la letra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo reconocer los falsos y distinguir los buenos? Es el tema que hoy nos ocupa a través de la palabra de Dios. Este texto es la continuación del asunto de cómo conocer a los falsos profetas. En los versículos anteriores, en este capítulo, hay énfasis sobre el fruto que llevan. Y en este texto hay un contraste entre la profesión y la obra. Y yo quiero que esté muy atento a esto porque es bastante cuando empezamos a indagar y a conocer en la palabra de Dios todo esto. Si miramos desde el verso 15 hasta el verso 27, Jesús incluye allí el sermón del monte. Y note bien, lo hace con lenguaje de juicio, porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y quiero centrarme en esa frase: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué significa esto o qué implica esta frase? ¿Será correcto llamarle Señor, Señor, sin hacer lo que Él dice? Hay un verso en Juan capítulo 13 y el verso 13 donde el Señor dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pero al decirlo,
debemos de aceptar lo que implica esto. Porque decir Señor, Señor, llamarlo Maestro, esto implica que reconocemos que Él es el soberano, el gobernador, el maestro y guía de nuestras vidas. Y el que no acepta lo que la palabra implica, no debe de llamarlo Señor. Porque si tú lo llamas Señor, pero no haces lo que Él dice, si tú lo llamas Señor, pero no lo haces guía de tu vida, no lo haces gobernador de tu vida, entonces es un error llamarlo Señor. Por eso Él se pronuncia y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Porque no todo el que le dice Señor está haciéndolo gobernador de su vida, guía de su vida, Señor de su vida. Ahora, hay algo bien interesante. Le decimos Señor, Señor cuando cantamos, cuando oramos y en toda la profesión de ser sus discípulos. Allí le llamamos Señor, Señor. Decimos Señor, Señor al llamarnos cristianos. Y aquí viene algo interesante porque aquí es donde empezamos a descubrir a los falsos y a conocer a los buenos. Porque aquellos que se dicen ser cristianos o que nos decimos ser cristianos, somos quienes le llamamos Señor. Pero para expresarle esta frase, escúcheme esto, debemos de ser miembros de la Iglesia de Cristo. Y ser miembro de la Iglesia de Cristo es una profesión hermosa, pero se requiere mucho más que la mera profesión. Y hay que meditar sobre esto y sobre lo que realmente significa el ser miembro de la Iglesia de Cristo para tener la autoridad de llamarlo Señor. Porque el ser miembro de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia verdadera, nos da la autoridad de llamarlo Señor, porque le estamos entregando a Él nuestra vida, le estamos permitiendo que Él sea el que gobierne nuestra vida. Por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estar en el reino de los cielos es estar bajo el dominio de Dios. Es permitir que el cielo sea quien gobierne nuestra vida. Así que esto tiene una profundidad maravillosa e implica ciertas cosas. Esto implica que debe haber conocimiento. Y primeramente usted y yo debemos de aprender de Él. En Mateo capítulo 11, el verso 29, si tiene la Biblia, ahí verso 29 y 30, el Señor dice, Mateo 11, 29 y 30. Hay una declaración que es bien interesante y bien importante. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Presten atención a esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa expresión, llevad mi yugo, tiene un gran significado. ¿Qué era el yugo? El yugo era algo que le ponían acá al buey en su lomo, amarrado, y a ese yugo amarraban otro buey más joven. Lo que significa que el buey que tenía experiencia iba enseñando al buey joven a arar. El yugo se usaba para que se llevara la dirección correcta y se ponía en el lomo del buey.
El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y en base a lo que Jesús acaba de decir, en el verso 27, Él tiene la autoridad para invitar a todos a su salvación. Pero presten atención a esto, porque el yugo de Jesús es su autoridad. A Él sea la gloria, su ley, su enseñanza. Llevar su yugo significa hacer su voluntad, o sea, someterse a sus mandamientos. Por eso al buey le ponían un buey más joven y le ponían el yugo, así que el buey joven se sometía a lo que el buey viejo hacía y seguía su línea. De igual manera, llevar el yugo de Jesús significa hacer su voluntad, someterse a sus mandamientos. Es un yugo fácil, es decir, que está bien acomodado porque sus mandamientos no son gravosos. Dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cristo el Señor es manso, es humilde de corazón en su gobierno. Él no es cruel, Él no es abusivo, no es injusto, no es opresivo. Juan, en el capítulo 6, el verso 44 y 45, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Lo que nos está hablando este texto es de un sometimiento al Padre, a Dios. Y es imposible seguirlo a Él si no sabemos, si no conocemos cuál es su voluntad. Por eso el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Póngase el yugo, siga la enseñanza, sométase a Dios. El problema del hombre en este tiempo es que quiere ser cristiano, quiere ser hijo de Dios sin someterse a su voluntad, sin seguir y practicar la enseñanza, sin vivir la palabra. Para muchos es fácil predicarla. Para muchos es fácil decirla, pero lo difícil es aplicarla y someterse a ella. El sometimiento a la palabra es lo que nos lleva a ponernos el yugo de Cristo y a poder andar en la dirección correcta a la que Él nos quiere llevar. Es imposible seguirle a Él si no sabemos su voluntad, si no sabemos qué es lo que Él quiere. Por eso el buey anciano o viejo lo ponían con el joven, y al ponerle el yugo, el joven tenía que ir donde el buey viejo lo guiaba, porque para eso era el yugo. Yo te quiero invitar a que entendamos que debemos de ponernos el yugo de Cristo para saber andar en la dirección correcta. ¿Y esto qué implica? Esto implica obediencia. Lo que quiero decirte es que no basta con oír la palabra. Hay gente que le gusta oír la palabra. Y efectivamente el primer paso para caminar con Dios es oír la palabra, pero no basta simplemente con oír la palabra. No basta simplemente con decir Señor, Señor, orando, profesando fe en Cristo. No basta simplemente con que nos bautizamos, porque algunos, por el hecho de ser ya bautizados en el nombre de Jesús, dicen ya estamos completos, pero no basta simplemente con bautizarnos, porque aunque el bautismo, siendo la muerte y la sepultura del viejo ser, la vida pasada, también implica algo, implica un cambio. Implica que el viejo hombre quedó sepultado y el que hay ahora es uno nuevo. Así que implica un cambio, implica un sometimiento radical en nuestra vida.
implica un verdadero arrepentimiento. Y la obediencia a Dios no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas que Él dejó en su palabra. Si no vivimos conforme a lo que enseñó en el Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, quiero decirle algo. No es como dicen algunos, que es una especie de constitución de la religión de Cristo. No. Contiene las enseñanzas básicas. Óigame esto que es importante. Contiene las enseñanzas básicas que deben de gobernar nuestro corazón y nuestra conducta. Por eso decirse el cristiano es muy fácil, pero aquí es donde encontramos a los falsos y a los verdaderos. Porque decirse el cristiano es muy fácil, pero eres cristiano, pero vives lo que dice el Señor en el Sermón del Monte, cuando habla de los que son bienaventurados, afortunados, favorecidos, bendecidos. ¿Ah? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que entienden que dependen de Dios. Bienaventurados los que lloran, aquellos que saben clamar a Dios. Bienaventurados los mansos. Oiga bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Será que si usted dice ser cristiano, usted aplica en esta enseñanza? Porque para yo ser un verdadero hijo de Dios y tener la autoridad de llamarlo mi Señor, significa que yo aplico en esta enseñanza, que yo soy pobre en espíritu porque reconozco mi necesidad de Dios, que yo soy bienaventurado porque lloro, porque sé clamar, sé entrar en su presencia, que yo soy bienaventurado porque soy manso, porque soy misericordioso, porque tengo un corazón limpio. Eso es lo que nos invita el Señor. Hoy hay muchos llamados cristianos y llamados profetas y apóstoles y pastores y maestros y evangelistas que no viven esta palabra. Y yo quiero llevarlos a que entendamos esto, porque la bienaventuranza no son la constitución de una religión, pero sí contiene la enseñanza básica que debe de gobernar el corazón de aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Allí encontramos nuestra manera de conducta. Y es muy importante aplicar esto. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y mire, si usted nota, el Sermón del Monte es un sermón que contiene una enseñanza práctica para la vida de aquel que es constituido un hijo de Dios. El verso 24 del mismo capítulo de Mateo habla de este mismo sermón, como también el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero esto nos implica el reconocimiento de la autoridad de Cristo. Y escúchenme esto. El verso 24, ¿qué dice? De Mateo capítulo 7. Cuando el hombre hace lo que el Señor enseña aquí en el capítulo 5, lo practica, lo vive, porque es que, vuelvo y repito, es muy fácil predicarlo. Es muy fácil tener teoría y hablar de la palabra, pero lo que se necesita es aplicarla, vivirla. Y entonces el Señor dice, el verso 24 de Mateo 7, unas palabras que me llaman la atención.
porque el Señor es muy claro y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que viene diciendo desde el capítulo 5. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué tengo que hacer? Debo de ser manso, humilde de corazón, misericordioso. Y todo lo que enseña el Sermón del Monte. Debo de entender que hay que padecer por la causa de Cristo. Porque hay quienes les gusta solo las bendiciones, pero no los sufrimientos. Y el Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la Biblia: descendió la lluvia, vino la tempestad, vino la tormenta, descendieron vientos, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, su vida cristiana superficial. No edificó sobre bases sólidas, sino sobre arena, superficialmente. Y miren lo que pasó. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay algo bien interesante, porque quienes nos constituimos en hijos de Dios, verdadera iglesia, estamos edificando no sobre la arena, sino sobre un fundamento sólido que es Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Por eso la Biblia dice en Efesios 2, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sobre qué edificaron los apóstoles y los profetas del antiguo? Edificaron sobre la roca. Y miren lo que dice el texto: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la solidez, Cristo. Efesios capítulo 2, verso 20. ¿A qué quiero llevarlo? A que esto del Evangelio es más que cantar. Esto del Evangelio es más que ir a una iglesia. Esto del Evangelio es más que pertenecer a una organización. Esto del Evangelio es pertenecer directamente a Cristo y vivir para Cristo. Andar como Cristo anduvo y practicar lo que Cristo enseñó. Por eso muchos, el día que el Señor venga, se van a sorprender, porque van a decirle: no hicimos grandes cosas en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no profetizamos. Porque hacer algo en el nombre de Jesús es hacerlo, esto significa hacerlo por su autoridad. Y yo quiero decirle, es imposible obrar por la autoridad de Jesús sin obrar conforme a sus enseñanzas. Hay quienes quieren aplicar el nombre de Jesús, pero no las enseñanzas de Jesús. Y necesitamos ambas cosas, porque en el nombre está la autoridad, pero en el obrar también hay autoridad. Y lo uno va con lo otro. Yo no puedo hablar de Jesús y mi vida mostrar otra cosa. Yo no puedo decir soy hijo de Dios y ser injusto y actuar de una manera incorrecta, ser un hombre altivo, ser un hombre arrogante. Cuando yo profeso a Cristo, tengo que ser manso y humilde de corazón, como Él nos enseñó. Por eso Él dijo:
en Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Hoy día queremos a veces impresionar y a veces somos personas arrogantes, pero la arrogancia no va con Dios. Quizás hay un líder que me está escuchando y por tener cierta posición en su organización, en su iglesia, tiene arrogancia, o por tener el título de pastor tiene arrogancia. Bájese de ahí, porque a los humildes son a quienes Dios pone en alto, pero a los que se exaltan son a los que Dios humilla. Y yo quiero decirle esta mañana, porque muchos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, y la respuesta será: apartados de mí, hacedores de maldad. Así que yo no puedo obrar en el nombre de Jesús sencillamente de cualquier manera, porque tengo que vivir conforme a sus enseñanzas para poder obrar en su nombre. Mire, hubieron unos hombres en Hechos capítulo 7, unos hijos de un tal Escevas, exorcista, que quisieron echar un espíritu en el nombre del que predicaba Pablo. Y el demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Hay gente que quiere usar el nombre de Jesús, pero su vida no va acorde a lo que están haciendo. Yo les quiero invitar esta mañana a que reconozcamos lo falso de lo verdadero y entendamos que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tiene toda la autoridad del Espíritu de Dios, porque tiene un nombre invocado sobre su vida y vive de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, si usted es una persona que atiende a la palabra, es una persona que escudriña la palabra, entonces entenderá que lo que le estoy predicando esta mañana es una gran verdad, y que hay que vivirla, y que hay que resaltarla con nuestro testimonio. Mateo 24 dice: para este tiempo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. ¿Acaso no hay gente hoy que llena estadios y que está proclamando un evangelio simplemente de prosperidad, de sanidad, y hacen milagros, y la gente visualiza en la televisión y se llenan estadios y habla de milagros y de sanidades? Pero están engañando a muchos, porque los están llevando por un camino equivocado. ¿Sabe una cosa? El mensaje central de Cristo no es ni la prosperidad ni la sanidad. El mensaje central de Cristo es la salvación del alma. Y cuando el hombre es salvo, se le añade sanidad y prosperidad. Pero hoy día se predica un evangelio donde la gente está buscando es prosperidad, beneficio personal, sin someterse a la palabra de Dios. Lo que necesitamos es someternos a la palabra de Dios, que haya un arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero trae salvación, y la salvación trae la justicia de Dios, y la justicia de Dios nos añade todas las bendiciones de Dios para nosotros. Pero en este tiempo se levantan falsos profetas, falsos maestros, y hacen señales y engañan a muchos, aún hasta muchos de los que se dicen tener la verdad. Y note lo que la Biblia dice: que algunos no aprobados por Dios harán grandes señales y prodigios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo habla de señales y prodigios mentirosos. ¿Y cuántas personas hacen el esfuerzo por examinar tales señales y probar a los maestros que las hacen? Tantas personas que hay en el mundo simplemente se dejan engañar.
Y aquel que se deja engañar tendrá que sufrir las consecuencias. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1 y el verso 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga bien, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. ¿Qué tal eso que la palabra de Dios nos dice? Es una realidad, es una tremenda realidad. Y mire, es importante tener en cuenta esto. El verso 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hoy día tenemos una cantidad de cosas que los hombres están enseñando y que están llevando al pueblo a un engaño. Pero lo que contamina al hombre no es lo que se come, sino lo que sale de su corazón, dice Mateo. Dice el evangelista Mateo, capítulo 7. Perdón, el evangelista Lucas. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque va al vientre y sale a la letrina, pero lo que sale de su corazón, esto es lo que contamina. Así que hoy tenemos falsos profetas, falsos maestros enseñando doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, prohibiendo cosas que Dios no ha prohibido. Y es ahí donde entramos a un sistema dogmático que no permite que la gente progrese, que no permite que la gente crezca. Y yo quiero invitarlos a algo bien interesante, a que creamos a la palabra y no a lo que dice el espíritu de engaño. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Estimado hermano y amigo, de esto hay mucho más que decir. Pero el día que el Señor venga, la sorpresa será grande para muchos. Aquel día traerá muchas sorpresas. Millones de personas se sorprenderán, porque le dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre, echaban fuera demonios e hicieron milagros. Y tal vez ellos mismos serán más sorprendidos que otros. Lucas 13:26 dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, nos conocíamos íntimamente. Y el verso 27 dice: pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Esa palabra declarar es la palabra usada en Mateo 10:32, cuando dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Confesarlo es testificar de Él, es mostrar de Él con la actitud, con el pensamiento, con la palabra, con todo lo que somos. Dice: yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, con su actitud, con su forma de hablar, con su forma de actuar ante los demás, dice: yo también le negaré delante de mi Padre
que está en los cielos. Si no le confesamos hoy, haciendo su voluntad, viviendo en su voluntad, Él declarará que no nos conoce. Amigo y hermano, esto no consiste en ser un elocuente orador. Esto no consiste en tener la iglesia más grande de la ciudad. Esto no consiste en tener una posición ante la sociedad. Esto consiste en hacer la voluntad de Dios y vivir rectamente delante de Dios. Por eso el Señor dirá: a aquellos nunca os conocí. Y la palabra conocer significa probar. Y la Biblia dice en 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él, o sea, es probado por Él, siendo conocidos de Dios. Y 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Hay un sello de aprobación que Dios le da a sus hijos. Y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto significa que hay una relación y una aprobación. Pero cuando Él diga nunca os conocí, es decir, que han obrado fuera de la autoridad de Cristo. Eran simplemente religiosos, hacían muchas cosas religiosas, aún practicaban buenas obras, pero no querían sujetarse y no se sujetaban a la autoridad de Jesús, sino que la sustituían por sabiduría humana. ¿Y cuántos hay que hoy tienen la autoridad de Jesús sustituida por su conocimiento teológico, por su sabiduría humana, y no por la obediencia a la palabra? En aquel día del fin, el Señor quitará la máscara a todos los que solamente profesan servirle, pero simplemente hacen su propia voluntad y no la de Dios. El Señor les va a quitar el vestido de oveja y les pondrá ese vestido de lobos. Les hará ver que estaban en el camino ancho y no en el camino angosto. ¿Cuántos hay cargando la Biblia que se visten como oveja, pero son lobos rapaces? Y con esto termino. Porque no basta simplemente con decirle Señor, Señor. No basta simplemente con ir a un templo a orar. La oración es edificante y la oración eficaz es la oración del justo. Pero la oración no puede sustituir la obediencia. Hay algo en lo que Dios está interesado y es en que le obedezcamos. Saúl fue rey, pero a causa de su desobediencia fue desechado. Y Dios no le quitó su reinado, pero lo desechó. ¿Cuántos líderes, pastores y cristianos hay que Dios ya ha desechado? Porque aunque están en la iglesia, aunque lideran, aunque predican, no se han sometido a obedecer a Dios. Y Dios los ha desechado. Y por eso en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Pero la respuesta será: apartados de mí, hacedores de maldad. Hay muchos que viven engañados y van a morir engañados. Y en esa condición tendrán que compadecer delante del Señor en su juicio final. Y la Biblia declara en Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nos urge oír el Evangelio, pero el Evangelio puro, ese Evangelio verdadero, aprenderlo, obedecerlo cuanto antes y practicarlo en nuestra vida. Por eso hoy quiero invitarte a que abras tu corazón a Dios y aceptes y puedas vivir un evangelio verdadero, no un evangelio de apariencia, porque hay muchos engañadores, pero aquellos que tenemos el sello de Dios, su Espíritu Santo,
conocidos por Él. Esta mañana yo quiero invitarte a que abras tu corazón a Dios. Y si eres un creyente que necesita arrepentirse hoy, hazlo, porque el Señor viene muy pronto a levantar su iglesia. Y aquellos que sean hallados por Él en santidad, en justicia, entonces seremos levantados. Pero si somos hallados en injusticia, aquí nos quedaremos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos unos momentos y le digas: Señor, gracias por la palabra. Ayúdame a vivirla, a practicarla, a ser un verdadero y no un falso. Amado Dios, te doy gracias por la palabra en este día que tú nos has traído. Padre, ayúdanos a vivir en la verdad, a practicar la verdad, a dar testimonio de la verdad, a hacer luz, a hacer todo lo que tú nos mandas, Señor. Padre, te doy gracias en este día por esta palabra gloriosa. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Gloria a Dios. Bien, hermano, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Esperamos que la palabra te haya edificado y puedas pensar de una manera correcta el vivir tu vida en Dios. Te esperamos el miércoles 7 de la noche. Recuerda que tenemos el tema sobre el fruto del Espíritu y vamos a hablar de la siguiente parte de lo que es el fruto del Espíritu. Así que no te lo pierdas el miércoles 7 de la noche por este mismo medio. A todos que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que esta semana sea una semana llena de esperanza, de bendición de Dios. Dios les bendiga.